usted qué ocurrió en aquel enfrentamiento entre la etnia chontal y las fuerzas del viejo continente? Justo en el lugar donde comienza la historia, le contaré qué sucedió. Soy Marbella Suárez y este es un programa especial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¡Comenzamos! De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la batalla de Centla, ocurrida en 1519, y aquí justo donde nos encontramos, se escribe el primer capítulo formal de la conquista. Debido a que en este enfrentamiento armado se dieron de manera incipiente los primeros efectos del encuentro de dos culturas entre Occidente y Mesoamérica. Centla, palabra de origen náhuatl que significa zona del maizal, estaba poblada antiguamente por los chontales, una de las variantes de la etnia maya que se agrupaban en Mesoamérica. Aquel 12 de marzo de 1519, ante el asombro de los chontales de Centla, aparecieron los 11 barcos de Cortés y sus más de 750 hombres en la desembocadura de dos de los grandes ríos del sureste, el Grijalva o Mezcalapa y el Usumacinta. Este fue un primer encuentro de carácter militar, ordenado y formal, entre los españoles y los habitantes de Mesoamérica. Aunque 2 años antes, en 1517, las tropas de Francisco Hernández de Córdoba se habían enfrentado en Potonchán, hoy el estado de Campeche, a grupos mayenses mesoamericanos, encabezados por el cacique de aquel sitio. La batalla de Centla es un proceso histórico que aún tiene mucho que abordar en el ámbito histórico, no nada más en el ámbito social, sino también en el ámbito étnico. Siempre ha pasado desapercibido porque la historia se ha contado por los conquistadores. La historia que conocemos en la actualidad ha sido contada por los conquistadores, por los españoles que vinieron y profanaron la cultura yocotán que se encontraba en Tabasco hace precisamente un poco más de 500 años. Las crónicas nos mencionan de que fue una batalla desigual porque la milicia hispana de España traía tácticas militares muy diferentes a las que tenían los pueblos mesoamericanos. Y digo esto porque Hernán Cortés tuvo a bien de profanar la cultura yocotán, aduciendo de que eran incivilizados, que eran profanos, cosa que para los pueblos indígenas, para los pueblos mesoamericanos, pues no entendían el porqué de estas diferencias entre España y Mesoamérica. Y podemos quizá entenderlo porque la cultura yocotán tenía otra perspectiva de lo que era un combate. Desconocían rotundamente las armas de pólvora, las espadas, inclusive hay una confusión en el cual el caballo, que era el mamífero cuadrúpedo que intervino en la batalla de Centla, y que posiblemente haya dado esa confusión a los pueblos aborígenes de Tabasco y de Mesoamérica. En junio de 1518 llegaron los primeros españoles a la región, liderados por Juan de Grijalva. Como un dato curioso, el principal río de la región, llamado Tabasco, fue rebautizado Grijalva por los españoles. Dice en las crónicas Bernal del Castillo que la margen derecha del río Grijalva. Entonces, si tomamos en cuenta, si venimos de Villahermosa para frontera, la margen derecha es frontera. Pero hay que recordar que los españoles no venían de Villahermosa, sino venían del mar. La margen derecha está del otro lado. Frontera fue fundado casi 300 años después, en 1815, con el nombre de San Fernando de la Victoria. ¿Sí? Entonces podemos definir que hay una confusión. Mientras muchos historiadores creen que es frontera, no es cierto. Santa María de la Victoria estaba del otro lado, en lo que actualmente es San Román. Hay vestigios históricos y arqueológicos que demuestran que efectivamente del otro lado estaba Santa María de la Victoria y no es frontera. Luego de la primera visita de Grijalva, llegó a las costas de Tabasco otro español, el conquistador Hernán Cortés.
A pesar del previo trato cordial con Grijalva, esta vez los chontales rechazaron el intento de desembarco de Cortés y sus hombres. Incluso no está muy clara la razón de este cambio de actitud entre los mayas, pero Cortés efectuó algunos intentos para convencer a los indígenas de que les permitieran desembarcar. Viéndose imposibilitado por la vía pacífica, decide la incursión militar. Tras los mayas chontales consultaban a la clase alta para saber si atenderían las exigencias de los extranjeros, esa noche Hernán Cortés hizo desembarcar con mucha cautela a más de 100 soldados. Recordemos que antiguamente el mundo, la cosmovisión mitológica, existían 4 fuerzas de la naturaleza a los cuales los pueblos mesoamericanos rendían culto. En este caso en Tabasco era el Yunja, que era el señor del agua, Yunik, el dueño del aire, Yunca, el dueño de la tierra, y Yuncap, el dueño de fuego. Entonces los que llegaron a hablar con Hernán Cortés eran 4 sacerdotes, 4 Sactayá, 4 hechiceros, que iban con sus 9 discípulos. ¿Por qué el 9? Porque acordemos que el 9 es simbólico en la cultura yocotán, en la cultura mesoamericana. Entonces los que llegaron a hablar con Hernán Cortés fueron 4 Sactayá o 4 chamanes o 4 sacerdotes con sus 9 discípulos. En total 9 discípulos por 4 son 36, más los 4 sacerdotes hacen 40. Pero como los españoles desconocían esto, creyeron que eran 40 caciques los que llegaron. Entonces ahí podemos ver que era otra la visión de los pueblos chontales, a diferencia de los españoles, que los consideraban en aquel entonces como personajes míticos, como deidades que venían del mar y que posiblemente ellos eran los que representaban en ese entonces un dios que para ellos, pues, de alguna manera, pues, fue la confusión que hubo, ¿no? Se dice que en ese encuentro, Cortés mostró su inconformidad por no recibir agua. Los nativos le recordaron que tomara del río. Los ibéricos insistieron y aprovecharon para exponer otras causas de su visita, como por ejemplo la oferta de protección o de tutoría del rey español, entre otras. Tras la negativa y lo precario de las reducciones con los mayas chontales, el conquistador envió a Alonso de Ávila con un escuadrón a rodear el pueblo a la espera de la señal de ataque, mientras él y 80 soldados se dirigieron hacia Centla en pequeñas barcas artilladas. De acuerdo con las fuentes históricas, al ver que los españoles no se retiraban, los mayas chontales dispararon sus flechas. Las crónicas de la época, Cortés llamó a la paz sin éxito, por lo que accionó sus armas de fuego. A la par, Alonso de Ávila se introdujo a Centla por la parte posterior, lo que generó que el conquistador pudiera entrar libremente al pueblo. Hernán Cortés contaba con un aliado que le pasó mucha información de las tradiciones de los pueblos mesoamericanos. Igual que los indígenas tuvieron un aliado que les pudo decir qué es lo que tenían o querían hacer los españoles. Por parte de los españoles, el espía que les ayudó a la conquista, me atrevo a decir que fue Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar fue el español que fue rescatado en la península de Yucatán y que sirvió como intérprete en las primeras jornadas bélicas de Hernán Cortés. Gracias a Jerónimo de Aguilar, Hernán Cortés pudo entender que los indígenas de noche no combatían. Por eso le manda decir a los indígenas de Tabasco, a los chontales de Tabasco, que si al atardecer no se rendían, él entraría con su armada. ¿Pero por qué sabía eso Hernán Cortés? Porque ya Jerónimo de Aguilar le había dicho a Hernán Cortés cuáles eran las tradiciones y costumbres. Y una de esas tradiciones era de que los aborígenes no peleaban en la noche. Otra cosa que podemos encontrar es por qué Hernán Cortés, cuando toma posesión de Centla, le da 3 espadazos a la ceiba. ¿Por qué? Porque Jerónimo de Aguilar le había dicho a Hernán Cortés que el árbol sagrado de los mayas, de los chontales, era la ceiba. Por eso no es casualidad
en que Hernán Cortés, después de derrotar al ejército de los chontales, toma posesión dándole 3 cuchillazos a la ceiba. Y tampoco es casualidad que en una ceiba, pues ahora sí que asesina, ahorca al último tlatoani azteca, a Cuauhtémoc. No son casualidades, son cosas que ya Hernán Cortés sabía porque Jerónimo de Aguilar se los había dicho. Tras la acometida y la huida de los entlecos, Cortés desenvainó su espada y dio unos espadazos a una ceiba, árbol sagrado de los mayas, manifestación que, como muchas otras, habría de permanecer como símbolo y protocolo del triunfo de los españoles en América. Durante la batalla, escuadrones de mayas continuaron asediando a Cortés y su gente. Fueron grupos de nativos que las fuentes históricas calcularon entre 12 a 40,000, que avanzaban lentamente cercando al enemigo. Prácticamente con la llegada de los hispanos, pues además de que se impusieron nuevos dioses católicos, se nos impuso un nuevo estilo de vida, una nueva lengua. También podemos encontrar la profanación y la decadencia de la cultura yocotán en Tabasco. Empezaron a distorsionarse las palabras, como por ejemplo la famosa palabra Potonchán, que es el lugar donde supuestamente llegan los españoles, pues es una distorsión de la palabra yocotán, que es Puc-Ac-Chan. Puc, que huele a fétido, que está podrido. Ac es tortuga y Chan es serpiente. Luego entonces, si lo traducimos, diría el lugar que huele a podrido, donde hay tortugas y hay serpientes. Curiosamente en Centla tenemos una reserva de la biosfera. Cuando baja el pantano, el olor a gas metano es insoportable. Entonces hay muchas tortugas y muchas serpientes hasta la actualidad. Entonces ahí podemos ver la distorsión de las palabras. Otra palabra que dicen los conquistadores es que llegan muchos indios en su Tacup. Muchos indios en su Tacup. ¿Qué nos da a entender eso? De que los cronistas españoles no éramos indios. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos estaban confundidos, creían que habían llegado a la India. Entonces ahí está la distorsión de nuestra palabra. Y Tacup, Tacup en nuestra lengua es Jucup, que significa cayuco. Pero como ellos no podían pronunciar los términos chontales, le daban otro tono. Y es ahí donde empieza la distorsión del español con la lengua materna de Tabasco, que es el yocotán. El número de mayas chontales que combatieron en Centla es controversial porque los documentos históricos destacan cifras distintas. Sin embargo, la historia cuenta que esta guerra fue necesariamente arquetípica porque se trató del primer encuentro militar formal entre España y Mesoamérica, donde se asentaron los patrones, los arquetipos de las relaciones coloniales que necesariamente fungirían entre la corona española y México. Sin embargo, 2 fueron los elementos decisivos que contribuyeron a la victoria de los conquistadores. El primero, el uso de las armas de fuego. Los cañones y los arcabuces de los españoles no solo causaban daño físico, también infundían temor, dado el estruendo que producían. Se ha especulado una confusión de por qué se celebra el 25 de marzo, cuando en las crónicas de Bernal del Castillo dice que fue el 12 de marzo, 15 de marzo. La respuesta es la siguiente: se supone de que cuando llegó Hernán Cortés hace 500 años, nos regía el calendario juliano, hecho por Julio César. Sin embargo, ese calendario, al pasar los años, tuvo un pequeño error, fue faltándole días. Para ajustar el calendario, el Papa Gregorio lo ajustó y lo reformó. Por eso es el que se le anexaron 10 días más. Y actualmente el calendario que nosotros nos rige es el calendario gregoriano. Por esa razón es que se le agregaron 10 días más. Si le sumas 15 y 10, pues queda en 25. Y entonces es por eso que el 25 de marzo es como se toma como lo que es la batalla de Centla. Otro elemento decisivo fue el uso de jinetes por parte de los españoles. La combinación hombre-caballo era algo jamás antes visto por los habitantes de América.
Los chontales, desconcertados, pensaron que se trataba de una única y monstruosa bestia. De esta forma es como Cortés pudo avanzar hasta Potonchán, tomando posesión de la ciudad para la corona española. Después de la batalla, el día 15 de marzo de 1519, los españoles fundaron lo que antiguamente se conocía como la villa de Santa María de la Victoria. Ese mismo día celebraron una misa, la cual fue oficiada por Fray Bartolomé de Olmedo y el capellán de Armada, Juan Díaz. Esas placas conmemorativas definen lo que es la primera misa católica en Tabasco y en América, y la otra placa define lo que fue la primera acta notarial en América por Diego de Godoy. Si recordamos un poquito la historia, antes de entrar en batalla los españoles hicieron una misa católica que fue realizada por Fray Bartolomé de Olmedo. Antes de entrar en batalla con los aborígenes chontales, se hicieron una misa. Si recordamos eso de que tanto Cuba como Cozumel dicen que ellos son los lugares donde se hicieron las primeras misas católicas, pero recordemos que geográficamente territorio continental es Tabasco, es Centla. Tanto Cozumel como Cuba son islas. Entonces se toma como referencia que la primera misa a nivel continental fue aquí en Centla, en Tabasco, hecha por Fray Bartolomé de Olmedo. Ahora, la otra placa conmemorativa habla sobre lo que fue un antecedente de lo que es la primera acta notarial, porque toma posesión Hernán Cortés ante un escribano que se llama Diego de Godoy y toma posesión de Centla a nombre de la Corona de España y de la Iglesia Católica. Esas son las dos placas conmemorativas que se hicieron precisamente el año pasado para conmemorar los 500 años de la épica batalla de Centla. Hay que recordar que aquí se funda la primera ciudad de México llamada Santa María de la Victoria. De acuerdo con la tradición maya, el perdedor de la batalla debía ofrecer obsequios al ganador, de modo que Tapscop envió regalos a Cortés, entre los que se incluía oro y joyas. La historia a su vez registra que también le obsequió varias jovencitas, una de ellas llamada Malitzin, que se convirtió en intérprete de Cortés, además de su consejera, conocida posteriormente como la Malinche. La Malinche, Malintzin, Malinali, sigue siendo un personaje polémico hasta la actualidad, porque aún no se define qué categoría darle, si heroína o villana. Hay historiadores que la consideran traidora a lo que es los pueblos mesoamericanos, porque dicen que gracias a ella Hernán Cortés logró entender y poder comunicarse con los pueblos aborígenes nativos de Mesoamérica. Yo considero que la Malinche tuvo que hacer algo que tenía que hacer. Si realmente estás ahora sí que condicionada, que tu vida está en riesgo, y ella pudo ver cómo los españoles destrozaban ancianos, niños, asesinaban, violaban, destruían, pues ahora sí que por temor a su vida tuvo que adaptarse al estilo de vida de los españoles, inclusive tuvo que servir como una esclava. Me atrevo a decir que no nada más la Malinche, sino a todas esas mujeres que le hicieron comida a los españoles, porque recordan que los españoles no traían ninguna mujer en estas tierras, y en estas tierras las provisiones que traían de Cuba ya se les habían acabado. Entonces, si no hubiese sido por esas indígenas que hicieron de comer al ejército de Hernán Cortés, creo que la conquista no hubiese sido posible. A orilla de la playa nombrada El Bosque, al norte de Frontera, es donde la historia indica que Juan de Grijalva y sus expedicionarios desembocaron en 1518. Recordemos que en Centla se funda la primera ciudad de México.
aquí toma algo realmente célebre, algo histórico, algo que ha pasado desapercibido. Los antiguos chontales de Centla mencionaban que a 500 años de la batalla de Centla, de la llegada del hombre blanco a Tabasco, los pueblos chontales, los pueblos aborígenes habían caído en decadencia y que ellos esperaban un Susbalum. ¿Qué es un Susbalum? Es un ser mitológico que, según la creencia Yocotán, vendría después de los 500 años de la batalla de Centla, de la llegada de Juan de Grijalva, del primer hombre blanco a Tabasco, vendría a emancipar a los pueblos indígenas de Tabasco. Entonces, ¿qué sucede? 500 años después, Juan de Grijalva llegó en junio, el 8 de junio de 1518 a Tabasco. 500 años después, el presidente de México que actualmente tenemos llega a la presidencia de México el 2 de julio de 2018, 500 años después. Los chontales de Tabasco creen, los ancianos, que él es el Susbalum, que las profecías mencionaban que era. ¿Coincidencia o destino? Pero ahí está el dato, ¿no? Así llegamos al final de este programa, esperando que haya sido de su agrado. Mi nombre es Marbella Suárez y nos vemos en una próxima emisión.